De inmediato al Palacio de la Moneda, el presidente Piñera encabeza el informe diario del COVID-19. Todos estamos cansados, muy cansados. Llevamos un año sin poder abrazar a nuestros seres queridos. Muchos han perdido sus trabajos o han visto reducidos sus ingresos. Los niños no han podido compartir con sus compañeros de colegio. No podemos vivir en plenitud nuestras vidas. Y lo más doloroso, muchos han perdido seres queridos. Sabemos que estos sacrificios y privaciones han provocado mucho dolor, temor, angustia en las familias chilenas. El rebrote de la pandemia ha aumentado el número de contagiados y más personas han debido ser hospitalizadas, lo que está exigiendo hasta el límite de sus capacidades al personal y a nuestro sistema de salud, que a pesar de todas las dificultades siguen prestando las atenciones médicas que los pacientes necesitan. Este rebrote de la pandemia, esta nueva embestida del virus, está ocurriendo en prácticamente el mundo entero y ha colapsado muchos sistemas de salud y tiene en jaque incluso a los países más desarrollados del mundo. Como gobierno estamos trabajando sin descanso y haciendo lo humanamente posible para controlar esta pandemia y para entregar la mayor ayuda y alivio posible a las familias que sin duda lo necesitan. Hemos aumentado significativamente el número de camas críticas, recurriendo a todas las opciones posibles para poder seguir atendiendo a los pacientes. Hemos restringido la movilidad a través de cuarentenas y cordones sanitarios. Hoy, más de 16 millones de compatriotas están en cuarentena. Estamos plenamente conscientes de las dificultades y sacrificios que estas medidas significan para las familias chilenas. Pero proteger la salud, proteger la vida de todos nuestros compatriotas es definitivamente nuestra primera prioridad. Estamos impulsando con gran fuerza un proceso de vacunación masiva que ya nos ha permitido vacunar a más de 6 millones de personas. Y pronto empezaremos a observar con más claridad los efectos protectores de esta vacunación masiva. También estamos comprometidos con seguir fortaleciendo la red de protección social. Ayer empezamos a pagar un nuevo ingreso familiar de emergencia y hemos mejorado y expandido este beneficio, que va a extenderse por los meses de abril, mayo y junio, para dar tranquilidad, para llevar ayuda y alivio a más de 14 millones de compatriotas. 14 millones de compatriotas que sin duda lo necesitan. Ayer la Cámara de Diputados aprobó nuestro proyecto de ley que permite otorgar un nuevo y fortalecido bono clase media de 500.000 pesos, que podrá crecer hasta 750.000 pesos según la composición del grupo familiar. Y también aprobó un préstamo solidario de hasta 650.000 pesos que podrá ser solicitado en 3 oportunidades y tendrá muchas facilidades. Este beneficio también se va a extender a cerca de 360.000 jubilados que hoy reciben rentas vitalicias. Agradecemos a la Cámara de Diputados su colaboración en este fortalecimiento y extensión de la red de protección social que juntos hemos construido y que vamos a seguir fortaleciendo y expandiendo, y va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario, mientras las familias chilenas lo necesiten y necesiten ese apoyo y alivio. La red de protección social va a estar ahí disponible. Y a pesar de todos los esfuerzos y sacrificios que las familias chilenas han debido enfrentar, necesitamos hoy más que nunca el compromiso y el aporte de todos nuestros compatriotas. Hasta que hayamos vacunado al 80% de la población. Pero además de la vacunación, todos tenemos que colaborar, extremando las precauciones y cuidados personales, como el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, ventilación de lugares cerrados. Así, no solo protegemos nuestra salud y nuestra vida, también protegemos la salud y la vida de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestra comunidad. Siempre supimos que marzo y abril serían meses muy difíciles. Por eso nos esforzamos desde muy temprano en preparar el plan otoño, para enfrentar estos duros meses. Pero también tenemos buenas razones para tener fe y esperanza. Nuestro sistema de salud, con un enorme esfuerzo humano y logístico, sigue prestando la atención médica a todos los que lo necesitan. Muy exigido, pero sigue cumpliendo. Sé que muchos han sentido temor ante el aumento de los contagios de las últimas semanas. Y quizás muchos no entienden por qué, si hemos vacunado a más de 6 millones de personas.
esto todavía no se refleja en los números de contagios. La experiencia internacional muestra que la protección de las vacunas no es inmediata, pero sí es efectiva. Y por eso les quiero pedir paciencia. Sepan que seguiremos trabajando sin descanso para vacunar y proteger a todos los compatriotas que lo necesitan y que lo haremos durante este segundo trimestre. Hasta ahora, casi todos los mayores de 57 años ya han sido vacunados y están razonablemente protegidos. Pero lo más importante y que nos llena de reconocimiento y de gratitud es la unidad, el compromiso, el coraje, la solidaridad con que la inmensa mayoría de los chilenos ha enfrentado estos tiempos de adversidad. Tenemos fe y esperanza en que poco a poco, paso a paso, la situación va a mejorar y podremos recuperar gradualmente nuestras libertades, nuestros trabajos, nuestros proyectos de vida. Quiero cerrar este mensaje pidiéndoles encarecidamente un esfuerzo adicional. Extrememos nuestros cuidados personales, respetemos las medidas sanitarias y no lo hagamos por miedo a ser fiscalizados o a recibir una multa. Hagámoslo por convicción, por amor a nuestros seres queridos, por amor a Chile. Con respecto a las elecciones del mes de abril, ya hemos tomado medidas para asegurar la protección de la salud de los votantes, como por ejemplo la reforma constitucional que permitió hacer esta elección en 2 días, lo cual nos permite mayor distanciamiento, mayor protección. Pero estamos analizando permanentemente la situación sanitaria, la situación de contagios, la disponibilidad de camas críticas. Y eso lo hacemos todos los días. Y quiero asegurarles que la decisión del Gobierno en materia de elecciones va a ser oportuna y va a privilegiar siempre, siempre, la protección de la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Por último, agradezco el compromiso y generosidad de todos y todas, los que han entregado lo mejor de sí mismos para proteger a los demás, incluso para proteger a personas que ni siquiera conocían. Cuando se escriba la historia de esta pandemia, vamos a poder reconocer en plenitud la calidad del alma del pueblo chileno y el invaluable aporte de tantos héroes anónimos. Le pido a Dios que nos dé la sabiduría y la fuerza para superar estas adversidades que en Chile y en el mundo entero hemos tenido que enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y quiero agradecerle su presencia y a continuación vamos a dar a conocer las cifras de la evolución de la pandemia de hoy día a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac. Pero Alberto, antes de darte la palabra, quisiera reconocer la presencia del presidente y repetir algo que me emocionó mucho y que creo que todos los chilenos lo escucharon. Cuando se escriba la historia de esta pandemia, podremos reconocer en plenitud la calidad del alma del pueblo chileno y el invaluable aporte de innumerables héroes anónimos. Gracias, presidente, por eso. Creo que eso va a quedar marcado también en la historia de nuestro país. Muchas gracias. Le damos la palabra a nuestro subsecretario de Redes. Muy buenos días. Informar la situación en nuestro país de acuerdo a los casos reportados. 7.588 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 5.135 son casos sintomáticos, 1.884 son casos asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza actualmente las 969.913 casos, de los cuales 41.177 son casos activos. Hay 905.435 casos de personas que ya están recuperadas. En cuanto al número de fallecidos reportados en las últimas horas, acompañamos en el dolor a las familias de las 66 personas que han sido reportadas como fallecidas en estas últimas horas, las que se suman al total de 22.653 pacientes fallecidas en lo que va de esta pandemia. En el día de hoy,
2.514 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2.142 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe un total de 147 camas críticas disponibles. En cuanto a la red de laboratorio, en el día de ayer se informaron los resultados de 79.262 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 10.966.769 exámenes a nivel país. La positividad para las últimas 24 horas es de 9,35% promedio a nivel país y de 8% en la región metropolitana. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos en la actualidad de 186 recintos de hospedaje, con un total de 13.750 cupos, de los cuales prácticamente la mitad se encuentran disponibles y 7.132 solamente ocupados. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Duñac. Continuando con el reporte que damos habitualmente, quisiera informar que de todas las regiones del país, 7 regiones suben sus casos, 9 regiones bajan sus casos. El 24% de los casos nuevos detectados a nivel nacional se han detectado por búsqueda activa de casos. Y en la región metropolitana, la búsqueda activa de casos aporta el 21% de todos los casos nuevos. En relación a los países con mejor transparencia en el manejo de la pandemia, según el índice COVID de transparencia de datos publicado hace pocos días atrás, Chile, con mucho honor, debo decirlo, ocupa el 4º lugar a nivel mundial como los países que mejor transparencia muestran en el manejo de los datos de la pandemia. ¿Por qué quise traer esta lámina y mostrar esto? Porque permanentemente se ponen en dudas los datos, se habla de crisis de confianza y eso no es así. Reconocidos mundialmente como los que vacunamos más rápido, reconocidos mundialmente o latinoamericanamente como los que hacemos más test de PCR y ahora reconocidos mundialmente como el 4º país del mundo que mejor da a conocer los datos del manejo de la pandemia y esto enorgullece al Ministerio de Salud y a todos los funcionarios que trabajan en la comunicación de los datos del manejo de la pandemia. Paralelamente, quisiera también aclarar una información en relación al lugar de defunción por COVID-19. En el acumulado de los años 20 y 21, el 77% de los fallecidos, y lamentamos muchísimo esto, ha ocurrido en hospitales o clínicas, y el 20% en domicilios o en LEAM, en centros de larga estadía. Y en marzo de este año, el 74% ha ocurrido en hospital o clínica, 74% de las defunciones, y el 23% en domicilio. Esto para aclarar una información errónea que dijo que el 50% de los pacientes fallecían fuera de los hospitales, lo cual no es verdad, no es aceptable y realmente produjo mucho impacto. No es así. El 77% en el acumulado y el 74% en marzo han fallecido y desgraciadamente, lo lamento obviamente muchísimo, en hospitales y en clínicas. También quiero dar a conocer el calendario de vacunación de la semana que comienza. El lunes 29 con habitantes de Chile entre 55 y 56, martes 30, 54 y 55, miércoles 31, 53 y 54, jueves 1, 52 y 53. Se continúa con la segunda dosis de las personas que han sido vacunadas con primera dosis. Se vacuna a la población rezagada que no ha podido
concurrir por diferentes motivos. Se continúa con la estrategia Capullo, que ha sido muy bien recibida, ya que aquellos padres o madres o cuidadoras o cuidadores que tienen niños con problemas de atención de salud especiales también van a ser vacunados, y vacunación de vocales de mesa, rezagados y reemplazantes. Muchas gracias. Pasamos a continuación a escuchar las preguntas del día de hoy. Ministro, subsecretario, ¿cómo están? Muy buenos días. El presidente lo acaba de decir, los próximos días, las próximas semanas van a seguir siendo difíciles. Antes de este rebrote o de esta segunda ola, el gobierno se había puesto en 3 escenarios, de los 3.000 casos diarios, de los 6.000 casos diarios y de los 9.000 casos diarios. ¿Vamos encaminados a ese escenario, al escenario de los 9.000 casos diarios? Es decir, ¿no estamos viviendo hoy el pic de contagios? La verdad es que, como usted muy bien dice, nosotros nos pusimos en diferentes escenarios y no solamente nos pusimos a calcular cifras y imaginar escenarios, sino que nos preparamos para esos escenarios. Y el presidente también lo dijo en su reciente alocución. Se contempló justamente la creación de un plan marzo o un plan otoño para enfrentarnos a estas dificultades. Y es así como lo ha dicho el subsecretario de Redes Asistenciales, hemos aumentado el número de camas disponibles de unidades de tratamiento intensivo, hemos aumentado el número de personas a ser contratadas, hemos hecho un trabajo muy intensivo con los hospitales públicos, a quienes les agradecemos, con los hospitales universitarios de las Fuerzas Armadas, con las clínicas, y obviamente que estamos preparados o nos estamos preparando día a día, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio para enfrentar esta segunda ola. Esto no es un fenómeno que solamente ha ocurrido en Chile. Ustedes han visto las noticias internacionales y está ocurriendo en todo el mundo. Alemania ha sido la que más ha sufrido este segundo rebrote o tercer rebrote, pero nosotros estamos preparados para abordar esta situación. Desde el punto de vista de salud pública, se va a aumentar el testeo y se va a aumentar sobre todo la trazabilidad, como lo ha propuesto el Comité de Expertos en Pandemia, yendo a buscar a la gente a las casas, no solamente por llamado telefónico, sino que vamos a ir a las casas a detectar a las personas, acompañarlas y obviamente ver su situación para que puedan ser trasladadas a residencias sanitarias donde estoy seguro van a estar en mejores condiciones. Muchas gracias. Ministro, pero ¿es de esperar entonces que lleguemos a los 9.000 casos diarios conforme va avanzando, va ascendiendo esta curva? Y le quiero agregar muy cortito, en el escenario eventual de atrasar o aplazar las elecciones en un mes, ¿el escenario sanitario puede cambiar en un mes? La verdad es que hacer proyecciones de números no es factible. No estoy en condiciones de afirmar esa cifra que usted ha nombrado. Por el momento nos mantenemos entre los 7.000 y 7.700 o 800 casos. Obviamente que nadie quiere que los casos sigan aumentando, por eso que hoy día el presidente en forma excepcional ha venido a hablar a la comunidad, a hablar a Chile para reforzar las ideas de distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos. Él habló muy claramente de que la vacuna va a hacer su efecto a fines de junio, mientras tanto tenemos que seguirnos cuidando. Eso es lo fundamental. Pero no podemos adelantar cifras de esa magnitud en este momento. Muchas gracias. Muy buenos días. A propósito de lo que se mencionaba, tenemos una información de que oficialmente a usted, ministro, anoche el Consejo Asesor COVID-19 de los expertos en pandemia le han sugerido de que, de acuerdo al tema sanitario, no están las condiciones para que se hagan las elecciones. Quería saber si es que eso es efectivo y cómo toma esta recomendación del Consejo Asesor de posponer estos comicios. Eso es correcto. Ayer estuve en conversaciones con el presidente de la República en varias oportunidades, también con el ministro del Interior, con el ministro Delgado, que reinició sus funciones, y solicitamos respetuosamente al Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud que sesionara muy tarde, y le agradezco muchísimo que hayan sesionado,
ellos, y se va a conocer el informe a la brevedad, por unanimidad han hecho una recomendación en relación a la postergación de las elecciones. Eso tiene que ser evaluado también dentro del Ministerio de Salud y obviamente en conjunto con el espectro político. Por lo tanto, aquí hay que tomar una decisión, pero el presidente lo acaba de decir también, siempre las decisiones van a ser basadas en lo sanitario. Predomina aquí la importancia de la salud de los chilenos, de la salud de las personas, de los aspectos sanitarios, así que tomaremos en cuenta con mucha consideración y con mucho respeto esta opinión del Consejo de Expertos en Pandemia, que, como lo dije, lo hemos citado ayer en la tarde, en la noche, y afortunadamente ellos inmediatamente respondieron. Le quiero agradecer a la presidenta, a la doctora Aguilera, y agradecer también que nos hayan hecho llegar ese informe. Sí, lo otro, ministro, o quien pueda responder, en cuanto a la estrategia para contener la pandemia, ¿tenemos margen todavía para seguir aplicándolas y que estas surtan efectos? Se ha visto, por ejemplo, en el tema de la utilización de cuarentenas, no las actuales, no porque llevan poco tiempo, pero que cada vez tienen menos eficacia de lo que tenían desde un inicio, y así también lo que se ha dicho respecto de la trazabilidad. En cuanto también a la reconversión de camas, las dificultades que hay no por la reconversión en sí mismo, sino que por la cantidad de profesionales que se necesitan para atender una cama. ¿Cuánto margen tenemos considerando la actualidad de la pandemia y lo que puede pasar a futuro? Me parece muy bien que se haga esa pregunta porque obviamente la vamos a responder, la va a responder la doctora Daza, la parte correspondiente, y el doctor Duñac, pero su pregunta tiene un mensaje muy importante a la población. Usted mismo está diciendo hasta qué momento vamos a soportar, y es por eso que tenemos que ser muy estrictos en las medidas para evitar la diseminación del virus. Doctora Daza. Gracias, ministro. Bueno, en relación a las medidas que estamos implementando y que hemos venido implementando, obviamente la cuarentena es de las medidas más duras y más difíciles de practicar, porque sabemos que significa un efecto negativo desde el punto de vista que las personas no pueden salir de su casa, no pueden ir a trabajar, los niños tienen que mantenerse encerrados, y eso ha tenido un efecto negativo muy importante. Sin embargo, hoy día tenemos a más de 16 millones de personas en cuarentena. Estas cuarentenas necesitamos que sean cortas para que tengan efecto de verdad. Necesitamos disminuir la movilidad. Lo que disminuye el número de contagios es la disminución de la interacción entre las personas. En la medida que nosotros logremos que esta interacción disminuya de verdad, eso va a permitir disminuir el número de contagios en la medida que tengamos un proceso de vacunación efectiva. De la misma manera, como dijo el ministro, estamos fortaleciendo otras estrategias. La estrategia de testeo, ir a buscar a todos los casos positivos que no lo saben. Sabemos que un 30% de esos casos son asintomáticos. ¿Cómo los vamos a ir a buscar? A través de test de antígeno. El test de antígeno tiene una ventaja que es la oportunidad. Es decir, yo a la persona la testeo y en menos de 30 minutos sé si esa persona es positiva o negativa. Eso significa que yo inmediatamente le voy a ir a hacer la trazabilidad, voy a ir a preguntarle quiénes son sus contactos estrechos. ¿Y cómo le voy a ir a preguntar quiénes son sus contactos estrechos? Particularmente en la región metropolitana, que es la región donde tenemos indicadores de contactos estrechos por caso más bajos. A diferencia de Coquimbo, que tenemos 4 contactos estrechos, acá tenemos menos de 2. Tenemos que ir a visitar a la casa, ver con cuánta gente vive, y si esas condiciones sanitarias no son efectivas, vamos a trasladar a esas personas a una residencia sanitaria. Sabemos que muchas personas no les gusta irse, pero tenemos que trasladarlas, tenemos que sacarlas de sus casas para disminuir la cadena de contagio. Es decir, las medidas de testeo, de trazabilidad, aislamiento, tenemos que fortalecerlas, tenemos que sacar sobre todo a aquellas personas que no pueden estar en su casa porque las condiciones no lo permiten. Por lo tanto, el fortalecimiento del testeo a través de test de antígeno, el fortalecimiento de la trazabilidad a través de visitas domiciliarias para que las personas comprobemos en terreno con cuántas personas vive y quiénes son sus contactos estrechos, porque ahí telefónicamente muchas veces no logramos obtener esa información, y trasladar las personas a una residencia sanitaria. Y obviamente las cuarentenas necesitamos que se cumplan efectivamente. Este fin de semana no vamos a tener un permiso de desplazamiento personal,
pero necesitamos que todos aquellos que tienen un permiso único colectivo, que son los permisos que se van a permitir, que lo usen solamente si es estrictamente necesario, porque en la medida que todos cumplamos estas medidas durísimas van a ser más cortas y sabemos que todos queremos salir pronto de esta pandemia. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias. Sí, la segunda parte le corresponde al doctor Duñac con respecto a la ocupación de camas y los esfuerzos que estamos haciendo para aumentar esa capacidad de camas. Sí, como lo señaló el presidente, esta es una crisis que afecta a todos los países y también hay que dejar extraordinariamente claro, y lo hemos señalado en otras ocasiones, que esta enfermedad no se resuelve con camas de cuidados intensivos. Aquí el cuidado tiene que ser en su domicilio, cada uno de nosotros tiene que hacer cumplimiento, digamos, de las medidas que nos han solicitado, de modo tal de que esta infección no siga propagándose. En la medida que seamos capaces de contener el número de casos contagiados, el número de casos activos, vamos a ser capaces de responder a las necesidades de la población. No obstante lo anterior, hemos hecho un tremendo esfuerzo. Ustedes recuerdan que previo a la pandemia en Chile habían 1.200 camas. Hoy día, con el tremendo trabajo de estos famosos héroes anónimos, hemos llegado a habilitar 3.600 camas de cuidados intensivos, 3 veces más que lo que teníamos antes. Esto duplica el estándar internacional de camas críticas. Hoy día tenemos 2.500 y fracción pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos solo por una razón COVID. Tenemos 1.000 pacientes adicionales por otras patologías. En Alemania, hace unos días atrás, leía en un medio de comunicación que tenían 3.100 pacientes hospitalizados por COVID en unidades de cuidados intensivos. O sea, poquito más que nosotros, siendo un país muchísimo más grande y siendo un país extraordinariamente más poderoso que nosotros. Por tanto, el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo en este tiempo para ir satisfaciendo las necesidades de salud de las personas ha sido enorme. En el día de ayer dictamos una resolución en la cual se suspenden todas las actividades quirúrgicas electivas, ambulatorias y hospitalarias en todos los hospitales, de modo tal de disponer a todo el personal de salud para la atención de esta emergencia y así poder seguir creciendo aún un poco más allá de todos los límites que nos hemos fijado para que todo chileno tenga una cama. Sin embargo, como dije anteriormente, esto no es infinito, tenemos que cuidarnos, no podemos seguir pidiéndole al sistema algo que el sistema en algún momento no va a ser capaz de dar si nosotros no hacemos nuestra parte. Muchas gracias, subsecretario Duñac. Siguiente pregunta, por favor. Ministro, subsecretario, muy buenas tardes. Consultarles con respecto a estas proyecciones que se han realizado principalmente por expertos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Dicen que los contagios seguirán aumentando y se prevé que para el 5 de abril, esto quiere decir la semana previa a las elecciones, alcance los 8.000 por jornada. ¿Les preocupa quizás estos índices pensando claramente en lo que ya hemos venido conversando durante las últimas horas, principalmente lo que vaya a ocurrir en las elecciones? Y si también se colocan ustedes un plazo máximo, ya sea el lunes o martes, en principio está citada para el martes esta comisión en conjunta en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, pero incluso no se descarta que pueda ser el día lunes. ¿Ustedes se colocan como plazo máximo tener una definición en esa fecha? Y también preguntarle con respecto a cómo se desarrollarán las fiscalizaciones pensando en estas cuarentenas. Prácticamente 16 millones de chilenos se encuentran actualmente en esa condición y obviamente tratando de evitar y de disminuir principalmente la movilidad durante los próximos días. Gracias. Muchas gracias. En realidad las proyecciones que ha hecho la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que usted las acaba de nombrar, las conocemos. Nosotros reconocemos que Chile, y no solamente Chile, el mundo está enfrentado a una reembestida muy potente del virus, asociado además, como usted debe saber, a la aparición de variantes nuevas, como la variante británica, la variante brasileña, que por los estudios que se han publicado, algunos demuestran que son mucho más contagiosas, o sea, contagian a una mayor cantidad de personas, y sobre todo la variante brasileña es mucho más grave o puede producir un cuadro más grave.
Es por eso mismo que también hemos reforzado el control de la frontera o de los viajes con Brasil, y de hecho estamos recomendando no viajar a Brasil. También, para tranquilidad sí de las personas, como la vacuna Sinovac, es una vacuna que es con virus atenuado, con virus muerto, y por lo tanto tiene todas las proteínas del virus, ha demostrado hasta el momento ser efectiva en contra de esas variantes, para tranquilidad de las personas, digo. Sin embargo, no queremos ser triunfalistas, nunca hemos sido triunfalistas, queremos dar a conocer el éxito de la vacunación, pero eso no significa que hayamos dicho, y nunca lo dijimos, que íbamos a tener el efecto rebaño de inmediato, todo lo contrario. Siempre hemos repetido que va a ser hasta fines de junio, tal como lo acaba de repetir el presidente. Por lo tanto, mientras tanto, tenemos que seguirnos cuidando y evitar el contagio. Con respecto a la posibilidad de tomar una decisión en relación a las elecciones de abril, eso tiene un componente sanitario, sin lugar a dudas, y usted escuchó lo que respondió el Consejo Asesor, pero también tiene un componente que tiene que ser analizado desde el punto de vista de la institucionalidad y escuchar las voces de los partidos políticos del Parlamento en relación a ese tema. Por lo tanto, no puedo adelantar ninguna decisión en ese sentido. ¿Y había otra parte de su pregunta? Las fiscalizaciones las va a responder la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto al aumento de las fiscalizaciones en las últimas semanas, desde hace varios días, hace más de una semana, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, hemos salido fiscalizando una serie de lugares a lo largo de nuestro país. En los últimos 6 días se han fiscalizado más de 3,7 millones de personas, fiscalizaciones a lo largo de todo Chile, y se han incrementado en más de 14.000 puntos de fiscalización. También a partir de esta semana, desde el punto de vista de salud pública, desde las Seremis de Salud, van a aumentar a 2.400 fiscalizadores, que van a estar en más de 650 puntos de fiscalización junto a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Aquí estamos haciendo un gran esfuerzo junto a Carabineros, las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones, fiscalizando y asegurando que se cumplan las normativas sanitarias. Pero es fundamental, y lo hemos dicho y lo hemos repetido, el compromiso de la ciudadanía. Esperamos que las personas respeten las medidas sanitarias por el bien común que necesitamos todos cuidarnos, y no sea por un sumario sanitario o obviamente una multa, que en este momento quiero decirles que sí, los sumarios sanitarios se están pagando, y algunos de ellos pueden llegar a tener hasta 1.000 UTM, que son 50 millones de pesos. Pero es importante las fiscalizaciones, y estamos saliendo particularmente este fin de semana donde no están permitidos los permisos individuales. Eso, ministro. Muchas gracias, subsecretaria. La vacuna contra el coronavirus hecha por Sinovac se hace con virus inactivado o virus muerto. Y además quisiera destacar un Twitter de la radio Bio Bio, de hoy día en la mañana a las 9:38, donde recibió el llamado de un funcionario de salud que estaba saliendo de turno, donde se comunicó esta persona con la radio, y me alegro mucho, y dice, comillas, por lo menos da gusto salir de turno agotado, pero viendo que por fin la gente le está tomando el peso a esto. Paréntesis, funcionario de la salud que llamó a Radio Bio Bio. Le agradezco a ese funcionario porque eso estimula a las personas, le agradezco su trabajo, le agradezco el sacrificio de haber estado de turno, y también el hecho que por lo menos llame la atención a la población en el sentido de que tiene que mantenerse en cuarentena. La siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, ministros, subsecretarios. Durante esta jornada, en este balance, se refirieron al sistema de trazabilidad a nivel nacional, no solamente potenciándolo en cuanto a materias telefónicas, también yendo a las distintas casas. De acuerdo al último informe epidemiológico de ustedes mismos, se reportó que solamente 2.6 personas a nivel promedio, a nivel nacional, son trazadas por hogar, y en la región metropolitana, que hoy en día es la región con mayor número de casos, es de solamente 1.9. Esta es una cifra bastante baja, considerando que en todos los hogares a nivel nacional hay promedios de 4 o 5 personas dentro del hogar. Además de esta medida de ir a las casas, ¿qué otras medidas van a tomar y por qué
llega tan tarde esta medida de ir recién a los hogares, considerando este aumento de contagios en el país? Muchas gracias por la pregunta, tiene toda la razón. Una de nuestras preocupaciones más importantes ha sido la trazabilidad y también la preocupación de muchas entidades o centros de investigación que nos han hecho ver eso mismo. Le daré la palabra a la doctora Paula Daza para que explique o responda a su pregunta. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, porque son los 3 pilares que son esenciales para contener la pandemia. En relación a la trazabilidad, el tema de visita domiciliaria la hemos venido implementando ya hace varios meses cuando hemos fortalecido esta estrategia, particularmente en el día de ayer, por ejemplo, en la región metropolitana se hicieron más de 1000 visitas domiciliarias para asegurar que las personas entreguen la información que se les pregunta telefónicamente. Es decir, se llama a la persona, se le pregunta dónde estuvo, con quién estuvo, cuáles son sus contactos estrechos, pero hoy día se hace una visita en los hogares, en algunos de los hogares, la primera visita, que sea una visita al hogar para asegurar si esa persona dice vivo con 2 personas y vive con 5 personas, obviamente modificar el número de contactos estrechos. También lo otro que se está fortaleciendo, obviamente, en esta visita domiciliaria, es saber si esa persona tiene alguna actividad económica desde el punto de vista de trabajo, dónde trabaja, con quién trabaja, y la visita a los lugares de trabajo para asegurar que donde trabaja esa persona se esté cumpliendo o no se haya cumplido con los procesos de trazabilidad. Acá lo más importante es que las personas entreguen la información de quiénes son sus contactos estrechos. Nosotros tenemos mejores indicadores, por ejemplo, en Coquimbo, donde sabemos que por cada caso se encuentran 4 personas. En la región metropolitana, no en todas las comunas, porque en la región metropolitana, donde viven 8 millones de personas, tenemos comunas que algunos indicadores son más altos y otros indicadores son más bajos. Por lo tanto, en aquellas comunas donde nosotros vemos viendo que los indicadores bajan en relación a esto, vamos a ir a las casas, fortalecer esa visita y no solamente el tema de la trazabilidad, sino que también la importancia de que esa persona trazada, encontrada, se vaya a una residencia sanitaria. Por lo tanto, los Ceremis de salud de todo el país van a ir a visitar a las casas junto con la atención primaria. Esto se hace la autoridad sanitaria junto a la atención primaria, el proceso de testeo, trazabilidad y aislamiento, y aquellas personas que no puedan, de acuerdo a la visita domiciliaria, hacer un aislamiento en su casa, se le va a indicar el traslado a una residencia sanitaria, que es donde se debe hacer el aislamiento efectivo. Por lo tanto, la estrategia de aislamiento de los casos activos es fundamental sacarlos de sus casas, porque sabemos también que hoy día el mayor porcentaje de brotes que tenemos ocurre en las casas y por eso el aislamiento en residencias sanitarias también es importante. Subsecretaria, si ustedes están realizando todas estas medidas de fortalecimiento, ¿qué está fallando entonces para que solamente se esté encontrando un 2.6 personas a nivel nacional? Bueno, con respecto a eso hemos tenido un aumento importante en el número de casos en las últimas semanas y obviamente ese aumento del número de casos se ve reflejado en estos indicadores y por eso que todos los días fortalecemos estas estrategias y acá lo que tenemos que ver es si las personas están dando la información correcta del punto de vista de los contactos estrechos. Y ahí las fiscalizaciones del punto de vista de la Seremi de Salud es fundamental para asegurar que las personas entreguen la información que corresponde. Todavía no hemos pasado sumarios sanitarios en relación a este tema. Es decir, si nosotros llamamos a una persona y nos dice que vive con 2 personas y en la casa viven 5 personas, lo que se hace es cambiar el indicador. Pero tenemos que ver si frente, obviamente, a esas medidas tenemos que ser más estrictos con respecto a la información correcta que te entregan las personas. Entonces, ¿puede ser que las personas que mientan respecto a esta información obtengan sumarios sanitarios prontamente? En este momento no hemos evaluado ninguna de esas posibilidades. Lo que estamos diciendo es que vamos a ir a las casas a verificar que la información que entreguen las personas sea la correcta y sensibilizar de la importancia que las personas entreguen la información correcta. Eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, subsecretaria Daza. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque me están llegando muchas preguntas. Esto no tiene que ver con la trazabilidad. Se trata de los adultos mayores que tenían un permiso para los lunes, jueves y sábados para salir a caminar hasta por 2 horas. ¿Eso se mantiene todavía, subsecretaria, por favor? Sí, las personas que están en cuarentena, los permisos de los adultos mayores se mantienen. Muchas gracias por la respuesta tan clarificadora y tan rápida. Última pregunta, por favor.
Ministro, subsecretario, preguntarles respecto a cuál es la situación actual en números de casos sobre las variantes que fueron detectadas y que ustedes anunciaron en la semana, las variantes británicas y brasileñas en nuestro país. ¿Cuál es el estado de esos casos? Y también si se considera un futuro cercano la suspensión de los vuelos hacia nuestro país, el cierre de fronteras. La presidenta del Colegio Médico de Santiago señaló que todavía estamos a tiempo, por ejemplo, para evitar la entrada a nuestro país de la variante sudafricana. ¿Se está tomando eso en consideración en un futuro próximo, por ejemplo, como lo hizo Argentina, evitando vuelos, por ejemplo, desde nuestro país hacia ese país? Muchas gracias. La doctora Daza también contestará esa pregunta. Yo dije hace unos días atrás, primero que nada, que nosotros estamos desde hace varios meses implementando medidas desde el punto de vista de vigilancia y seguimiento de los viajeros. Particularmente, todas las personas tienen que venir con una PCR negativo. Las personas que llegan a Chile se tienen que tomar una PCR en forma aleatoria, no todos. Estamos tomando entre 800 y 1000 exámenes diarios de PCR para pesquisar y también hacer un seguimiento de los viajeros a través de una plataforma. Y lo otro, que todas las personas que ingresan al país, todas las personas, independientemente de su nacionalidad, tienen que hacer una cuarentena de 10 días. Por lo tanto, las personas no pueden salir de sus casas, aislados en sus casas durante 10 días. En relación a las variantes, hemos dicho, yo di los datos el otro día, tenemos alrededor de 145 de la variante brasilera y 60 de la variante inglesa. En Chile, principalmente de viajeros, y a partir de este miércoles, todas las personas que ingresen a Chile, todos, independientemente de la frontera, tienen que ir a un hotel sanitario. Ese hotel sanitario van a estar durante 5 días, se les va a tomar una PCR y obviamente las personas que salgan positivas van a ser trasladadas a una residencia sanitaria. El costo de la estadía durante estos 5 días tiene que ser asumido por las personas. En relación a las personas que han ingresado a Chile con PCR positivo y con las variantes, el mayor porcentaje son todos chilenos. Nosotros no podemos prohibirle la entrada a las personas chilenas a nuestro país. Sí estamos haciendo un llamado que las personas no viajen, a no ser que sea estrictamente necesario, porque obviamente haciendo un análisis de la situación nacional e internacional, estamos pidiendo que las personas, a no ser que sea un viaje estrictamente de salud, de trabajo, las personas se queden en nuestro país. Pero hoy día estamos tomando medidas muy duras. La mayoría de las personas que están ingresando a nuestro país son chilenos o extranjeros residentes en Chile, pero todos tienen que quedarse en un hotel sanitario durante 5 días y hacerse una PCR. Muchas gracias, doctora Paula Daza. Antes de terminar, quisiera enviarle un mensaje a Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente, a quien conozco mucho y admiro mucho, porque nosotros no hemos hablado de triunfalismo, todo lo contrario. Lo que sí hemos mostrado las cifras de nuestra campaña de vacunación y punto. Nadie ha hablado de triunfalismo, lo acabo de decir. No vamos a obtener la inmunidad de rebaño, inmunidad de la población, hasta fines de junio. Lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que Chile es un ejemplo de cómo debe mantenerse la campaña de vacunación y paralelamente mantenerse las medidas de cuidados. Si hasta el propio presidente de la República lo acaba de decir, distanciamiento, lavado de manos y mascarilla. Así que introducir esa muletilla del triunfalismo no es lo correcto en un momento en que tenemos que estar todos unidos y trabajando por el mismo fin, que es la salud de nuestros compatriotas. Muy buenas tardes. Con esto damos por cerrada la conferencia de prensa de hoy día. Ahí escuchábamos entonces al ministro de Salud, también acompañado por primera vez por el presidente Sebastián Piñera, que ha entregado las cifras. Usted las tiene ahí en pantalla, siguen muy pero muy altas en nuestro país. Ayer se informaban 7.626 casos, hoy seguimos más o menos igual con 7.588, 41.177 casos activos, que es lo más importante y la cifra más fuerte porque es la persona que tiene la capacidad de transmitir este virus que Chile está enfrentando en esta segunda ola, con cifras incluso más altas que las que se habían arrojado en nuestro país en mayo y junio del 2020, cuando Chile ya enfrentó
la primera gran ola del COVID-19. Preocupa también la situación de las camas UCI. Ayer se informaba de 169 camas disponibles. Hoy solamente quedan 147. Hemos hablado además con varios doctores a lo largo de esta jornada, gente que está trabajando en las UCI de nuestro país, y la verdad es que la situación es al límite. En muchas regiones queda una sola cama. Hay momentos en que dicen los doctores en que prácticamente no hay ninguna cama para poder recibir pacientes. La positividad en Chile está en el 9,35%.